¿Has pensado alguna vez que lo de sí cuerpos, pero también otras, invisibles, que nadie se atrevió a nombrar? Entre trincheras heladas y ruinas humeantes, hubo historias que jamás llegaron a los libros de historia, relatos que los sobrevivientes guardaron en lo más profundo, como si pronunciarlos pudiera despertar aquello que todavía acecha. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Imagina la nieve cubriendo campos arrasados, teñida con el gris del humo y el rojo oscuro de la sangre. Soldados exhaustos, con los uniformes empapados y las botas pesadas de barro congelado, caminando entre sombras que no pertenecen solo a la noche. El viento gélido silba entre las ruinas, pero a veces su sonido parece un susurro en un idioma que ningún hombre debería comprender. Este no es un simple escenario bélico. Es el telón de fondo de uno de esos cuentos de terror que desafían la razón y el tiempo. En la penumbra de una aldea destruida, donde las ventanas rotas parecen ojos que observan, se entrelazan historias de terror que no hablan de ejércitos, sino de presencias. Algo que no estaba en los planes de batalla, que no respondía a órdenes humanas. No eran disparos ni bombardeos lo que helaba la sangre de quienes sobrevivían la noche, sino una sensación indescriptible, la de ser vigilados por algo que respiraba muy cerca, demasiado cerca. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Los relatos paranormales que emergen de esos años no son meros susurros para asustar en noches de campamento, son fragmentos de testimonios olvidados, contados con la mirada perdida de quienes juraban que, en medio del fragor de la guerra, vieron ojos que no pertenecían a ningún hombre y escucharon pasos que no dejaban huella. Entre ruinas humeantes y campos de batalla congelados, había un enemigo silencioso, uno que no portaba uniforme. Piénsalo, la guerra ya era suficiente para romper el espíritu, pero ¿qué ocurre cuando, en la oscuridad, la mente empieza a detectar algo más? Cuando el crujido de la nieve bajo las botas no coincide con el número de hombres presentes. Cuando una sombra se mueve en dirección contraria al viento. Cuando un grito, ahogado y lejano, se escucha sin que haya combate cerca. Esa delgada línea entre la realidad y lo imposible es donde nacen las verdaderas pesadillas. No es casualidad que décadas después aún circulen estos cuentos de terror entre veteranos y descendientes de aquellos que lucharon. Historias que, al ser contadas, parecen arrastrar consigo un frío más profundo que el de cualquier invierno. Historias que se niegan a morir, como si algo en ellas siguiera vivo, esperando el momento adecuado para volver. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar ahora podría cambiar la forma en la que entiendes el miedo. En este viaje vamos a adentrarnos en uno de esos relatos que camina por la frontera difusa entre la memoria y la leyenda. No habrá mapas claros ni rutas seguras. Solo el eco de pasos en la nieve y una serie de pistas que, como migas de pan congeladas, nos guiarán hacia el corazón mismo de un misterio que la guerra nunca pudo enterrar del todo. Y así, mientras el viento arrecia y las luces de la civilización quedan atrás, nos aproximamos a la primera página de una historia donde lo humano y lo inhumano se confunden. Una historia que empezó con disparos, pero que pronto reveló un enemigo mucho más antiguo que cualquier conflicto armado. Quizá, mientras escuchabas estas primeras palabras, alguna imagen se quedó suspendida en tu mente. La nieve manchada, el susurro helado, la sombra que no encaja en el paisaje. Si este tipo de relatos te atrapan, cuéntame en los comentarios qué parte te dejó pensando. Porque, aunque cada historia se cuente una sola vez, lo que cada uno siente al escucharla es distinto, y eso es lo que hace que esta oscuridad siga respirando. Tu presencia aquí mantiene viva esta penumbra, y cuando dejas tu huella con un me gusta o compartes lo que sientes, ayudas a que más personas se adentren en estos relatos de terror que de otro modo
quedarían enterrados como las ruinas de una aldea olvidada. Es extraño, pero cada interacción tuya es como encender una lámpara en medio de este frío interminable. Permite que otros, en algún rincón del mundo, encuentren el camino hasta aquí. Si quieres seguir caminando conmigo por estos paisajes donde la historia y lo imposible se mezclan, suscríbete. Así podrás regresar cada vez que nuevas voces surjan desde la oscuridad. Este es un lugar para quienes saben escuchar el silencio y reconocer que, a veces, lo que más asusta no está en los libros, sino en las memorias que se niegan a morir, porque lo que viene todavía está lejos de mostrar todo su verdadero rostro. Y mientras la nieve cruje bajo nuestros pasos, seguimos avanzando, más adentro, hacia donde la guerra no fue lo más aterrador que se encontró. Invierno de 1944. La guerra en el frente oriental había convertido las montañas en un cementerio helado. Europa del Este estaba cubierta por un manto de nieve que no escondía las cicatrices, sino que las hacía más visibles. Trincheras congeladas, alambradas retorcidas como huesos rotos, árboles desnudos que parecían manos suplicantes al cielo gris. Allí, el frío no era solo una sensación física, era una fuerza viva, un enemigo silencioso, que se infiltraba bajo la piel y dentro de la mente, desgastando la voluntad incluso de los hombres más endurecidos. Las patrullas avanzaban en pequeños grupos, como sombras extraviadas en un territorio donde las comunicaciones se rompían con facilidad y la ayuda podía tardar días en llegar si llegaba. El aislamiento era absoluto. Cada paso parecía un riesgo calculado. Cada crujido de la nieve bajo las botas levantaba preguntas que nadie quería responder. En ese entorno, cualquier ruido extraño, cualquier sombra fugaz, adquiría un peso distinto, casi insoportable. Los hombres habían aprendido a reconocer los sonidos habituales de la noche, el viento filtrándose entre las ruinas, el lamento lejano de la madera resquebrajándose, el eco amortiguado de algún disparo perdido. Pero entonces, una noche sin luna, algo rompió ese patrón. Primero fue un silencio anormal, demasiado pesado, como si el propio bosque hubiera contenido la respiración. Luego, un movimiento entre las sombras, algo que no se ajustaba a la cadencia humana. El instinto, esa voz primitiva que siempre advierte antes que la razón, se encendió como una bengala invisible en el pecho de todos. La figura surgió de la nada, pero no como un enemigo que carga con un arma, sino como una presencia que se impone por su mera existencia, alta, delgada pero poderosa, con una postura que parecía a medio camino entre el hombre y la bestia. No había destellos de metal ni insignias en su cuerpo, solo el reflejo de unos ojos que brillaban en la oscuridad con un fulgor que no pertenecía a ningún animal conocido. La nieve bajo sus pies no crujía, como si se deslizara sobre la tierra en lugar de pisarla. Nadie disparó, no por falta de valor, sino porque el miedo les había arrebatado la capacidad de reaccionar. La criatura avanzó un paso y entonces el viento cambió, trayendo consigo un olor metálico, penetrante, inconfundible, sangre. Una de las patrullas había desaparecido días antes y en ese instante todos entendieron que no se trataba de una escaramuza perdida en los bosques. Esto era algo más antiguo, algo que la guerra había despertado sin querer. Esa noche marcó un punto de inflexión. La mentalidad de los soldados cambió. Ya no se trataba solo de resistir el asedio del invierno o el avance enemigo, sino de convivir con la certeza de que entre ellos y la oscuridad había una verdad oculta, algo que no se podía combatir con balas ni estrategias. Era un viaje hacia lo desconocido, un terreno donde las decisiones no se medían en metros ganados o perdidos, sino en la capacidad de mantener la cordura. Y así, mientras las patrullas seguían internándose en las colinas nevadas, la silueta de aquella figura quedaba grabada en sus pensamientos como una herida imposible de cerrar.
El frío seguía calando hasta los huesos, pero ya no era el único enemigo. Entre sombras, algo esperaba, observando, decidiendo cuándo volver a mostrar su verdadero rostro. El amanecer en las montañas llegó sin luz real. Apenas una claridad opaca filtrándose entre nubes pesadas como plomo. La nieve crujía bajo las botas, pero cada sonido parecía ahogado por una tensión invisible, un peso que se acumulaba en el aire. Las patrullas seguían moviéndose como si obedecieran a un mapa invisible, evitando ciertas zonas que, sin saber por qué, les provocaban un escalofrío profundo. Era como caminar por un tablero donde las piezas ya habían sido colocadas por una mano desconocida y cualquier decisión errónea podía tener un impacto irreversible. En esas horas, el recuerdo de la figura seguía fresco. Nadie la había mencionado en voz alta, pero se podía leer en las miradas y en la forma en que los hombres apretaban los fusiles. Un miedo que no quería nombre, porque nombrarlo era darle más poder. Sin embargo, esa misma ausencia de palabras lo hacía más real. La mentalidad del grupo había cambiado, como si todos supieran que, en adelante, cada paso sería parte de un viaje que no estaba registrado en ningún informe militar. La segunda vez que apareció fue aún más inquietante. No surgió de la oscuridad, sino del propio amanecer, entre sombras proyectadas por los pinos. Primero, un destello fugaz, los ojos, dos brasas que se movían con un ritmo pausado, como si midieran a cada uno. Luego, el contorno, hombros anchos, brazos demasiado largos y una silueta que parecía absorber la poca luz del día. El silencio se volvió absoluto, roto solo por una respiración lenta y profunda que no pertenecía a ninguno de los hombres presentes. El capitán Kowalski fue el primero en reaccionar, con un gesto rápido que detuvo a todos. No era miedo lo que se veía en su rostro, sino la concentración de quien sabe que la próxima decisión marcará la diferencia entre vivir o morir. Esa transformación en su mirada fue suficiente para que los demás entendieran que no estaban frente a un enemigo común. El aire se volvió más denso, cada latido sonaba como un tambor dentro del pecho, y el frío, de pronto, parecía un aliado, menor frente a la presencia que los vigilaba. La criatura no atacó, retrocedió un paso, giró la cabeza con un movimiento lento, casi humano, y se desvaneció entre la nieve sin dejar huella. Esa retirada no trajo alivio, sino un tipo distinto de inquietud. Ahora todos sabían que podía acercarse cuando quisiera, que podía elegir el momento y el lugar. Era un recordatorio vivo de que, a veces, la amenaza más grande no es la que ataca, sino la que espera. El resto del día fue una sucesión de marchas tensas y miradas rápidas hacia el bosque. La guerra seguía siendo la misma, pero algo se había infiltrado en la rutina, una certeza silenciosa de que el enemigo no estaba limitado a un bando o a una bandera. Cada hombre comenzó a cargar, además de su equipo, el peso de esa verdad oculta. Y mientras el sol se hundía otra vez tras las montañas, las siluetas de quienes lideraban esa pequeña compañía se recortaban contra el horizonte nevado, marcando el inicio de una jornada en la que sus decisiones serían más que militares, serían la única barrera entre ellos y aquello que se movía entre las sombras. El capitán Andrzej Kowalski caminaba al frente, su silueta recortada contra el blanco infinito, con esa postura rígida que solo tienen los hombres que han visto demasiado. Sus ojos, hundidos pero alertas, parecían calcular cada metro de terreno como si fuera una trampa. Era un veterano de múltiples inviernos, y aunque su experiencia lo hacía parecer inquebrantable, esa mañana, incluso él parecía sentir el peso de lo desconocido. Detrás de él, el sargento Víctor Lebedev mantenía un paso medido, el fusil siempre preparado.
Tenía la mentalidad pragmática de un soldado que había aprendido a sobrevivir con decisiones frías, pero en lo más profundo, un supersticioso temor que sus compatriotas ocultaban bajo burlas nerviosas. Pierre Moreau avanzaba en silencio, observando cada detalle como si el mundo fuera un blanco potencial. Sus ojos, claros y fijos, apenas pestañeaban, y su respiración era tan controlada que parecía no dejar huella en el aire. Nadie sabía con certeza en qué pensaba, pero había algo en su forma de mirar que daba la sensación de que siempre estaba midiendo distancias invisibles. Marek Zielinski, en cambio, parecía un contraste vivo. El más joven, nuevo en el frente, cargaba con la ansiedad de quien aún no se ha endurecido por completo, pero con un instinto casi animal para percibir el peligro antes de que se manifestara. La primera vez que el monstruo volvió a mostrarse ante todos fue en una ladera angosta, donde los árboles formaban un pasillo natural. La neblina descendía desde lo alto como un velo espeso, y entre sus pliegues se delineó una figura imposible de confundir, más alta que cualquier hombre, con un cuerpo que parecía tensarse y relajarse como el de un depredador que calcula la distancia de su salto. Los hombros anchos se encorvaban hacia adelante, y el brillo de sus ojos atravesaba el velo gris como brasas que se negaban a apagarse. El capitán levantó una mano, ordenando detenerse, pero en ese instante la criatura comenzó a moverse. No corría, no embestía, se desplazaba con una lentitud que helaba más que el propio frío, como si tuviera la certeza de que nadie se atrevería a romper ese silencio. Lebedev apretó el gatillo apenas lo suficiente para sentir el frío del metal. Moreau fijó la vista, y Marek, sin querer, dio un paso atrás. La respiración profunda y pausada del monstruo parecía llenar el aire. Cada exhalación una nube densa que no se disipaba como la de un hombre. Entonces, sin previo aviso, se detuvo. La cabeza giró lentamente hacia un lado, como si hubiera escuchado algo que los demás no podían percibir. Y luego, con un movimiento tan repentino como inquietante, desapareció entre la neblina, dejando tras de sí un silencio más pesado que cualquier explosión. Ese momento marcó un cambio en la mentalidad de todos. No se trataba solo de sobrevivir a un invierno hostil, sino de reconocer que había una verdad oculta acechando entre las sombras, y mientras seguían avanzando, con el viento arrastrando copos que parecían agujas, una nueva orden llegó desde el mando. Debían dirigirse a un pequeño asentamiento que había dejado de responder a las transmisiones. El viaje hasta allí prometía respuestas, pero también la posibilidad de encontrarse cara a cara con aquello que ya les había elegido como presa. El viaje hacia el pueblo fantasma fue como atravesar un territorio que ya no pertenecía a los vivos. La nieve, antes un manto que podía engañar con su calma, ahora parecía un terreno marcado por huellas que nadie quería seguir. No eran simples rastros humanos o de animales comunes. Se trataba de surcos largos y profundos, como si algo con garras hubiese arrastrado su peso por la superficie. Las casas empezaron a aparecer entre la neblina, alineadas como centinelas mudos. Puertas cerradas, ventanas cubiertas con tablas, techos vencidos por el peso del hielo, pero ninguna señal de vida. El aire estaba impregnado de un silencio tan denso que incluso el crujido de la nieve bajo las botas sonaba como una intrusión. Marek fue el primero en señalar algo. Sobre la madera de una puerta había marcas profundas, casi desgarraduras, demasiado altas para que un lobo las hubiera dejado. El capitán Kowalski se acercó, pasando los dedos por las hendiduras, y no dijo una palabra, pero en su mirada había una revelación silenciosa que ninguno quiso interrumpir. Más adelante, encontraron lo mismo en un techo, madera astillada y hundida, como si algo hubiese caído sobre él con una fuerza brutal.
Los animales que quedaban en el lugar, 2 caballos famélicos en un corral medio roto y un perro viejo atado a una cuerda, reaccionaban de forma extraña. No se asustaban como ante un ruido fuerte, sino que se quedaban mirando hacia un punto fijo en el bosque, gruñendo bajo o emitiendo relinchos ahogados, como si vieran algo que los hombres aún no podían detectar. Pierre Moreau, el francotirador, observaba en silencio, cada vez más atento a las sombras. Tenía la sensación de que el pueblo no estaba vacío del todo, y no se trataba de sobrevivientes ocultos. Cuando el sol empezó a hundirse tras las montañas, el aire cambió. La temperatura descendió con una brusquedad anormal, y el viento comenzó a traer un sonido lejano, prolongado y grave. No era el aullido de un lobo. Había algo en su cadencia, en su vibración, que parecía arrastrar ecos humanos mezclados con un tono animal imposible de describir. El grupo se detuvo, intercambiando miradas breves, como si las palabras fueran un lujo que no podían permitirse. Moreau, con la calma fría de quien ha pasado demasiado tiempo en la mira de un fusil, ajustó el visor a inclinación predatoria, como si avanzara, midiendo distancias, esperando a imaginar. La noche cayó sobre el pueblo con un peso casi físico, como si el cielo entero hubiera descendido para aplastarlo. Las sombras se estiraban y deformaban sobre la nieve y el silencio se volvía insoportable, roto solo por algún crujido lejano que no pertenecía a ellos. Avanzaron con cautela, explorando las callejuelas heladas, y fue entonces cuando encontraron el primer cuerpo, un soldado enemigo, medio enterrado, en la nieve, con la mirada vacía fija en un punto donde ya no había nada. No había sangre en exceso, pero las heridas eran profundas, limpias en su brutalidad, como cortes hechos por garras capaces de atravesar carne y hueso en un solo movimiento. A pocos metros, detrás de lo que quedaba de una carreta volcada, yacía una mujer. No llevaba uniforme. Sus ropas estaban desgarradas y el hielo había sellado parte de sus heridas, ocultando la violencia que las había provocado. Lo inquietante era que ninguna de esas marcas correspondía a armas conocidas. No eran cortes de bayoneta. Al principio eran claramente humanas, como si alguien hubiera corrido descalzo sobre la nieve, pero a medida que avanzaban, las pisadas se transformaban, alargando el talón, estrechando la planta, hasta que las huellas se convertían en marcas de lobo, con garras profundas clavadas en el hielo. El capitán Kowalski se inclinó para observarlas más de cerca, frunciendo el ceño. No necesitó decir nada. El cambio era demasiado evidente para ser ignorado. Lebedev, que no creía en supersticiones, se mantenía en silencio, aunque su mirada se desviaba cada pocos segundos hacia los techos, como si esperara encontrar algo allí arriba. Moreau mantenía el fusil levantado, siguiendo con la mira cada sombra que se movía entre las casas, incluso aquellas que parecían demasiado grandes para ser humanas. Fue Marek quien rompió el silencio con una frase baja, casi un susurro. Nos está rodeando. No importa que no lo veamos. Nadie se rió ni lo corrigió. Era como si todos, de alguna forma, lo supieran también. Había un cambio en la atmósfera, una presión sutil pero constante, como si el aire mismo se hubiera cargado de algo primitivo y hostil. Un ruido seco resonó sobre sus cabezas, seguido por un leve desprendimiento de nieve desde un tejado cercano. Al alzar la vista, solo alcanzaron a ver una sombra fugaz deslizándose hacia el otro extremo de la calle. No era el movimiento torpe de un animal grande, sino la agilidad controlada de un depredador que sabe exactamente dónde poner cada paso. Y en ese instante, todos comprendieron que lo que buscaban no estaba escondido. Ya estaba ahí, y llevaba tiempo eligiendo el momento para mostrarse por completo. La noche se había cerrado sobre el pueblo como una trampa invisible. La bruma se movía lenta, como si respirara,
envolviendo las calles vacías y ocultando cada rincón. El aire estaba tan frío que cada inhalación ardía en los pulmones, y el silencio era tan profundo que hasta el roce de un dedo contra el fusil parecía un estruendo. Kowalski había ordenado turnos de guardia estrictos. Nadie debía bajar la vista, nadie debía confiar en la quietud engañosa de aquel lugar. Era pasada la medianoche cuando Marek, en su puesto junto a una pared carcomida por las marcas de garras, sintió un cambio en el aire. No era un sonido lo que lo alertó, sino algo más primitivo, un aviso que recorrió su espina dorsal como un hilo de hielo. La bruma, que antes se desplazaba con suavidad, comenzó a formar remolinos extraños, abriéndose y cerrándose como si algo se moviera dentro de ella. Entre esas ondulaciones aparecieron dos puntos fijos, ojos amarillos, brillantes, que parecían latir con cada respiración pesada que atravesaba la neblina. La figura emergió sin prisa, pero con una presencia que aplastaba cualquier intento de reacción inmediata. Era enorme, con una musculatura tensa que se marcaba incluso bajo la sombra. Sus hombros anchos se alzaban y descendían al compás de una respiración profunda, animal, que se mezclaba con un gruñido bajo, más sentido en el pecho que oído con los oídos. La cabeza se inclinó hacia un lado, observando, y el brillo de sus ojos se intensificó, como si encontrara placer en el miedo que provocaba. El primer grito no vino de pánico, sino de pura alerta. Lebedev disparó sin pensarlo, el fogonazo iluminando por un segundo la silueta de la criatura. El impacto no la detuvo. Se abalanzó hacia adelante con una rapidez imposible para su tamaño, atravesando la bruma como un proyectil vivo. Los hombres respondieron con una ráfaga de disparos, el eco rebotando entre las casas vacías, pero parecía que las balas apenas rozaban su piel. En medio del caos, un golpe seco resonó como el crujir de una rama gruesa partiéndose. Moreau cayó al suelo, arrastrado varios metros por un zarpazo que lo alcanzó en el costado. La criatura no se detuvo a rematarlo. Se movió con un giro ágil, desapareciendo entre las sombras como si se hubiera disuelto en ellas. El silencio volvió a imponerse, roto solo por la respiración agitada de todos y el quejido de Moreau, que se aferraba al costado ensangrentado mientras el vapor de su aliento se mezclaba con el humo de la pólvora. Kowalski ordenó asegurar el perímetro, pero nadie se movió de inmediato. Todos sabían que no se trataba de un ataque fallido, había sido una advertencia, y esa certeza, más que el frío, más que la oscuridad, empezaba a erosionar la mentalidad de hombres acostumbrados a la guerra, pero no a enfrentar algo que parecía jugar con ellos desde un lugar donde las reglas humanas no tenían peso. El pueblo entero parecía retener el aliento, como si aguardara la próxima aparición. El ataque dejó una huella más profunda que las garras en el costado de Moreau. Nadie hablaba, pero las miradas lo decían todo. Una mezcla de miedo y algo más peligroso, la sensación de estar perdiendo el control. Kowalski ordenó mover a Moreau a una de las casas menos dañadas, un refugio improvisado donde las paredes aún podían cortar el viento, aunque no la tensión que se respiraba. Marek permanecía en la entrada observando la neblina como si esperara que en cualquier momento esos ojos amarillos volvieran a brillar. En medio de la búsqueda de vendas y alcohol, Lebedev encontró una trampilla en el suelo, oculta bajo una alfombra polvorienta. La levantó con cautela, revelando una escalera estrecha que descendía a una bodega. El aire que subió desde allí era denso, cargado de humedad y algo más. Un olor rancio que recordaba a encierro prolongado. Con el fusil por delante bajaron y encontraron a un anciano encogido contra la pared, cubierto con una manta raída. Sus ojos vidriosos pero atentos los recorrieron uno por uno como si evaluara si eran dignos de escuchar lo que estaba a punto de decir.
No hubo presentación, solo un susurro ronco que parecía arrastrar décadas de silencio. Les habló de una noche de guerra mucho antes de que llegaran ellos, cuando un soldado, cubierto de la sangre de sus enemigos, fue herido de una forma extraña en un combate o cuerpo a cuerpo. Decían que no murió, que algo, un castigo, una condena, lo reclamó en medio del campo y lo transformó en otra cosa. Desde entonces, la criatura vagaba por esas tierras y no mataba al azar. Cazaba a quienes llevaban sangre en las manos. «No importa de qué bando seas», murmuró el anciano, «si has matado, él te encontrará». Las palabras calaron como una aguja helada. Nadie allí estaba libre de esa marca. La revelación no solo alimentó el miedo, sino que plantó una semilla de desconfianza. Lebedev fue el primero en romper el silencio, con una mirada fría hacia Moreau, insinuando que tal vez el herido era ahora un imán para la bestia. Marek, joven pero perceptivo, sintió que la tensión se desplazaba, que ya no miraban hacia afuera esperando el peligro, sino que empezaban a medir al enemigo dentro de su propio círculo. Kowalski intentó mantener la calma, pero incluso en él se notaba un cambio en la mentalidad. La idea de que la criatura no era un simple depredador, sino un cazador que elegía a sus presas por lo que habían hecho, alteraba cualquier estrategia militar conocida. Ya no se trataba solo de protegerse de un ataque, sino de sobrevivir a una caza selectiva que ninguno podía detener. Y mientras el anciano continuaba hablando, la bruma afuera se movía con un pulso lento, como si escuchara cada palabra. El anciano dejó de hablar y el silencio que siguió no fue de alivio, sino de un peso insoportable. Afuera, la bruma se había adensado hasta convertirse en un muro opaco. Las sombras parecían más largas, más densas, como si cada rincón del pueblo escondiera algo dispuesto a moverse en cualquier momento. Nadie se atrevía a romper ese clima, pero todos sabían que el tiempo se estaba agotando. Kowalski reunió a los hombres y con voz baja pero firme trazó un plan que no se parecía a ningún manual militar. Si el monstruo elegía a sus presas por la sangre derramada, entonces había que atraerlo, forzarlo a cometer un error. Lebedev y Mochintos Marek comenzaron a colocar cargas explosivas en puntos estratégicos, bajo paredes debilitadas y en accesos clave. Moreau, aún herido, insistió en quedarse en una posición elevada, con el fusil listo. El anciano, acurrucado en un rincón, murmuraba algo entre dientes, un rezo o una advertencia difícil de distinguir. Afuera, la temperatura descendió de golpe y un sonido grave, como un latido gigantesco, comenzó a filtrarse entre las paredes. No era viento, no era un eco, era él, moviéndose. El primer golpe sacudió una casa entera, astillando la madera y haciendo vibrar el suelo. Un segundo después, una pared se vino abajo como si fuera papel. Entre la nube de polvo y nieve apareció la criatura, más imponente que nunca. El lomo arqueado, las garras ensangrentadas, el hocico abierto mostrando colmillos imposibles. Los ojos, amarillos y encendidos, no buscaban al azar. Se fijaron directamente en Kowalski, como si lo hubiera reconocido desde siempre. El ataque fue un estallido de violencia. Con un zarpazo, arrojó a un soldado contra el suelo helado, dejándolo inmóvil. El aire se llenó de gritos, disparos y el crujir de la madera destrozada. Moreau apuntó, siguiendo cada movimiento de esa figura que se deslizaba entre sombras y destellos de fuego. Kowalski, con el fusil firme, esperó el instante en que la criatura se expuso por completo. Lebedev, desde su posición junto a los detonadores, no quitaba la vista de las cargas. El monstruo se lanzó hacia ellos y en ese segundo exacto, la coordinación se volvió instinto. El disparo de Moreau retumbó como un trueno seco y Kowalski apretó el gatillo al mismo tiempo. El impacto hizo que la bestia retrocediera un paso y entonces Lebedev activó los explosivos.
El estallido iluminó la noche como un amanecer brutal. Llamas y astillas se elevaron, envolviendo al monstruo en un fuego vivo que chisporroteaba contra su piel. El rugido que siguió no fue de dolor solamente, sino de algo más profundo, una furia ancestral. Se retorció, lanzando zarpazos al aire, y luego huyó hacia el bosque, dejando tras de sí un rastro de humo y nieve quemada. El pueblo quedó en un silencio absoluto, roto solo por el crepitar de la madera ardiendo y el jadeo de los hombres. La nieve comenzó a caer de nuevo, suave, cubriendo las huellas como si quisiera borrar lo ocurrido, pero todos sabían que lo que habían enfrentado no estaba acabado. Solo se había retirado, esperando la próxima noche. El olor a madera quemada y pólvora aún flotaba en el aire, mezclado con ese otro aroma más denso y primitivo que todos preferían no nombrar. El calor de las llamas se apagaba poco a poco, y con él la falsa sensación de seguridad que había traído la explosión. Moreau, pálido pero consciente, observaba el perímetro como si esperara que la silueta regresara en cualquier momento. Lebedev revisaba las cargas que no habían detonado, como si el simple hecho de tocarlas pudiera darle control sobre lo que había pasado. Kowalski mantenía la vista fija en la línea oscura del bosque, inmóvil, como un hombre que sabe que el enemigo no se ha ido, solo ha cambiado de lugar. La bruma comenzó a disiparse lentamente, revelando el desastre. Casas reducidas a esqueletos humeantes, calles cubiertas de astillas y nieve sucia, y el rastro ennegrecido que la criatura había dejado al huir. No había cuerpos que confirmar, ni señales que dieran certeza de su final, solo huellas profundas, marcadas con un peso que ningún hombre podría dejar. Marek la siguió con la mirada, notando cómo se desvanecían a medida que la nieve nueva comenzaba a cubrirlas, como si la propia tierra se apresurara a ocultar la verdad. El amanecer trajo un silencio diferente, más vacío que el de la noche anterior. El anciano del sótano había desaparecido, dejando apenas la manta en la que se había envuelto, y esa ausencia extraña añadía otra capa de inquietud. No hubo órdenes de buscarlo. Tal vez porque, en el fondo, todos sabían que ciertos testigos no se pierden. Simplemente se disuelven cuando su papel ha terminado. La retirada fue lenta, cargada de miradas perdidas y pensamientos que nadie se atrevía a compartir. La misión, oficialmente, quedaba marcada como cumplida. El pueblo había sido despejado y el peligro neutralizado. Pero la verdad oculta se aferraba a cada uno como una herida invisible. Nadie podía decir con certeza que lo que había ocurrido esa noche se hubiera cerrado. Al contrario, la sensación de que algo había quedado pendiente se incrustaba como una espina bajo la piel. En el transporte, el frío se colaba por cada rendija, pero lo que hizo que Marek se estremeciera no fue la temperatura. Entre el ruido apagado del motor y el crujido de las ruedas sobre la nieve, un aullido lejano se filtró en el aire. No era un eco cualquiera, había en él una cadencia reconocible, la misma que había escuchado antes de cada aparición. Giró la cabeza hacia la ventanilla y, más allá de la estela que dejaban, vio huellas frescas, grandes, siguiendo la misma dirección que ellos. No dijo nada. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de su fusil, mientras la nieve seguía cayendo, lenta, borrando cada rastro, y entendió que en la guerra algunos enemigos no llevan uniforme y nunca firman la paz. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de este viaje entre sombras, donde la historia y lo inexplicable se entrelazan para dejar cicatrices que no se ven. Este canal vive de esa misma atmósfera, de esos relatos que no buscan solo asustar, sino envolver, inquietar y quedarse en la memoria mucho después de que la pantalla se apague. Si esta historia resonó contigo, déjame en los comentarios las palabras "Estoy contigo hasta el final". Así sabré que estuviste aquí,
acompañando cada paso de este recorrido helado y que fuiste testigo de cada revelación que trajo consigo. Tu voz en los comentarios es como una huella más en la nieve y ayuda a que esta comunidad siga creciendo alrededor de las verdades ocultas que merecen ser contadas. También puedes dejar tu me gusta si sentiste esa conexión que nace cuando uno escucha algo que lo atrapa por completo. Ese gesto sencillo es la chispa que mantiene encendida esta llama, para que podamos seguir explorando juntos las historias que el tiempo y la guerra intentaron enterrar. Suscribirte es, en cierto modo, quedarte en guardia conmigo. Es asegurarte un lugar en la próxima vigilia, en la próxima patrulla hacia lo desconocido, donde quizá volvamos a cruzarnos con aquello que nunca firma la paz. Porque aquí las noches no siempre traen descanso, y lo que se mueve entre ellas sigue esperando ser contado.